Muy bien, muy buenas noches. Saludo a todos mis hermanos, amigos, a toda la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Nuevamente estamos un domingo más dando una palabra de aliento, dando una palabra, gloria a Dios, para... Así que estamos siempre que Dios nos esté dando una palabra para compartir, para poder fortalecernos día tras día. Gloria a Dios. No solamente fortalecernos, sino también que Dios también esté obrando en nuestras vidas también. Así dice el Señor que su Espíritu ha venido a nuestras vidas para darnos libertad, para dar libertad a los cautivos, libertad, gloria a Dios, a todos los que... a todos los oprimidos, a todos los enlutados, los que están en la cárcel, a todos los enfermos. O sea que hay un sinnúmero de motivos para que el Señor esté obrando, gloria a Dios. Así, amén, quiero bendiciones. Hay infinidad de motivos para que el Señor esté obrando así en nuestras vidas. Enlutado cuando uno puede haber perdido a alguien, a una familia, a un familiar, a un amigo. Entonces Dios siempre tiene una palabra de aliento para aquel que está así, que está pasando por esa situación difícil. Cárcel, el que está en la cárcel física, pero también el que está en una cárcel espiritual, gloria a Dios. Los que están oprimidos, muchas veces uno tiene muchas opresiones en nuestras mentes, en el día tras día, y usted a veces dice, tengo la cabeza que me está reventando, y sin embargo es una opresión. Hay opresiones del enemigo sobre nuestras mentes. Entonces siempre hay, gloria a Dios, por eso ha venido el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Dijo, el Espíritu del Señor estaba sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, dice la palabra del Señor, buenas nuevas de salvación. Así que el Señor nos ayude a entender y comprender lo que el Señor quiere hacer y lo que el Señor hace en nuestras vidas. En esta última semana, gloria a Dios, el Señor está obrando. Así tenemos así que estamos en contacto con, gloria a Dios, con un ministerio carcelario, gloria a Dios, y estamos en contacto y están así, Dios está obrando en la vida de todos, así hay un ministerio carcelario de mujeres y Dios está obrando, gracias. Ahí está, sí. Y Dios está obrando allí, a pesar de las adversidades que hay cuando uno está preso ¿cómo se llama? En persona, cuando uno está privado de la libertad. Es muy difícil, gloria a Dios, ponerse en las manos de Dios y entender que Dios empieza a obrar primeramente en nuestras vidas para ser libre uno. Así cuando uno está en la, gloria a Dios, así cuando uno está en una cárcel normal, gloria a Dios, le pide muchas cosas al Señor. Y ahí hay siervo, hay ministro que, gloria a Dios, Dios está obrando así en la vida de ellos. Dios está tratando, Dios está formando su carácter por sobre todas las cosas. Y bueno, y entonces hemos tenido novedades así en el ministerio carcelario, gloria a Dios, y que Dios está obrando. Como también está obrando también en la vida de otras, gloria a Dios, de otras, como se le dice, de otras personas que también están privadas de su libertad, que les cuesta, gloria a Dios, comprender que Dios tiene poder para ser libres. Dice, y recibiréis poder, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, que cuando venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y a veces les cuesta. Nosotros hemos estado allí esta semana hablando y ministrando juntamente con mi hija allí sobre personas que están privadas de su libertad. Y realmente lo hablamos, lo charlamos,
Vemos a veces cuando derraman su corazón en una oración, aún con torpezas, pero lo derraman. Eso es lo fundamental cuando uno derrama su corazón. Y entonces, gloria a Dios, nos gozamos cuando Dios está obrando así en la vida. A mí también cuando me venía a la mente, cuando yo también estuve así pasando por una situación difícil, también derramé mi corazón y entendí. Y siempre digo, hice un pacto, gloria a Dios, con el Señor, hice un pacto con Dios diciendo que si uno sale de esa situación, lo iba a seguir, a pesar de todas las cosas, lo iba a seguir toda la vida hasta el último aliento de vida que uno tenga acá en esta tierra. Entonces uno tiene que tener un compromiso con Dios. Y qué bueno, gloria a Dios, cuando a veces tenemos un compromiso con Dios, ¿no es cierto? Y bueno, gloria a Dios, viendo frutos, así también frutos que el Señor está obrando también así, juntamente en la vida de un siervo que está también allí en el ministerio nuestro, y un profeta, y realmente me pone muy contento como Dios está cambiando su vida, está ordenando su mente, está ordenando su corazón, está ordenando, gloria a Dios, dice su palabra que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Así que Él busca su reino y su justicia. Y bueno, está pagando las consecuencias de sus errores de haberse equivocado. Él está pagando las consecuencias hoy en día, pero clama a Dios, se arrodilla a Dios y le dice: Señor, mira, me equivoqué, por el enemigo, por la carne, por tantas cosas, pero Él está clamando y Dios está obrando en su vida. Dios está obrando porque uno lo ve, uno se da cuenta, gloria a Dios, que está obrando en su vida. Y es una herramienta útil para el reino de Dios, es una herramienta útil, como muchas herramientas útiles que están así en las cosas del Señor. Así, gloria a Dios, Jesús cuando pasaba por, así cuando caminaba por Jerusalén con los judíos, uno de los grandes problemas que tenía el Señor con su pueblo, gloria a Dios, era que no querían, les costaba cambiar de mentalidad. O sea, es un pueblo duro de cerviz. Aún así, hoy en día, el pueblo de Israel está esperando la venida del Mesías, porque no creía, gloria a Dios, que Jesús había venido, gloria a Dios, ¿me entiende? Y es un pueblo que le cuesta muchísimo, hasta hoy en día le costó. Por supuesto que también hay muchos israelitas, judíos, que también están, creen que en Jesús, creen como nosotros, son cristianos, judíos mesiánicos se le dicen, ¿me entiende? Pero el Señor, como decimos nosotros, renegaba de que le costaba tanto cambiar su mentalidad. Nosotros, los cristianos, muchas veces, a lo largo de toda la vida, siempre hay algo que tenemos que cambiar, que tenemos que sacar, y algunas cosas nos salen fáciles y hay otras que nos tardan en salir. Amén. Yo cuando me propuse hacer los videos para que usted entienda, me los propuse, pero ¿por qué? Para que usted sepa el día a día. Nosotros día a día predicamos y hablamos lo que vivimos y lo que sufrimos y lo que nos cuesta en nuestras vidas. Nos cuesta sacar, nos cuesta, gloria a Dios, pelear la batalla día tras día, ¿me entiende? Lo vivimos diariamente. Yo le puedo decir, mire, porque usted agarre, le puedo decir miles de palabras lindas, porque el gobierno del reino y cuántas otras palabras lindas, y lo que menos hago es que usted aprenda a ser libre verdaderamente, ¿me entiende? Libre en su vida, libre espiritualmente y libre también el que está preso. O sea, es necesario que la Iglesia del Señor en este último tiempo empiece a entender y comprender que tenemos que ser libres verdaderamente, gloria a Dios. ¿Para qué? Para poder recibir los beneficios de Dios. El Señor renegaba con, gloria a Dios, con su pueblo, renegaba. Porque Él le decía que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos decían, pero ¿cómo decís eso, Señor? Si nosotros somos judíos, nosotros somos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, nombraban a todos los patriarcas del Antiguo Testamento y creyendo que estaban haciendo las cosas bien, gloria a Dios. Y lo que nos está pasando hoy en día, amados, iglesia, amigos, que muchos de nosotros, gloria a Dios, la palabra viene no solamente para el inconverso, sino también para el que conoce la palabra. Inconverso, digo, la gente que le cuesta conocer o la que no conoce la palabra. Esa es la palabra, viene para el inconverso, pero para el que conoce la palabra también es la palabra. Mucha gente que le cuesta, gloria a Dios, a veces entender y comprender, gloria a Dios,
lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para nosotros. El Señor renegaba gloria a Dios, con su pueblo, porque no lo podían entender. Así, a modo de introducción, gloria a Dios, le voy a leer unos versículos para que usted vaya entendiendo y después va a ir entendiendo hasta dónde quiero ir, a dónde voy apuntando el mensaje. Amén. Lo vamos a leer en el libro de San Juan, gloria a Dios, capítulo 8 y el versículo 31. San Juan, capítulo 8 y el versículo 31, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. El título dice, la verdad os hará libre. Escuche bien, la verdad os hará libre, dice. Entonces dice en el 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús le estaba diciendo a su pueblo, a sus discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice. Le respondieron, escuche bien lo que le respondió el pueblo, sus discípulos, el pueblo que estaba con él también, que estaba allí, porque muchos estaban con él también. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? O sea, el pueblo de Israel, de Dios, creía que no era esclavo de nada, y Jesús se presenta diciéndole que eran esclavos de su mente, de su propio pensamiento, de su legalismo, de su forma de actuar, de su forma de pensar, de su forma de hablar, de su forma de apuntar a la gente o de enseñar a la gente. Y ellos no querían entender, aún contendían con el Señor Jesús y le decían, pero nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos. Jamás hemos sido esclavos, dice, de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, dice el 36, seréis verdaderamente libres. Sigue diciendo, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿De quién estaba hablando Jesús? Jesús dice que hablaba de lo que vio de su Padre. Y vosotros hablaba de ellos, de los judíos. Ustedes hablan lo que del padre Abraham, está hablando del padre del diablo, de Satanás, de quién eran esclavos. ¿Me entiende? Y así estamos, iglesias, amado amigo. Todo un pueblo en esclavitud, gloria a Dios. ¿Sabe cuál es lo peor de todo? Porque uno puede estar esclavo de cosas en su vida, que le cuesta sacar en toda su vida, porque la carne, porque no se afirma, porque le cuesta, porque viene con alguna maldición generacional, viene con una iniquidad generacional y le cuesta sacar. Y a veces la culpa no la tiene, gloria a Dios, a veces el Señor, sino quienes les enseñan a ver cómo usted puede salir de esa situación. Así me viene a la mente cuando, gloria a Dios, ¿sabe cuándo? Cuando Elí, gloria a Dios, y Samuel, ¿se acuerda que estaba en el templo cuando era niño? La madre lo puso en el templo, y Dios lo hablaba, Samuel, gloria a Dios, y Samuel iba al sacerdote Elí y le decía, ¿me has llamado? No te llamé, le dice. Que iba ahí nomás al templo, estaba fuera del templo sentado, Elí, vamos a suponer, el sacerdote estaba ahí afuera. Pero quiero decirle que 3 veces fue a preguntarle a Elí que el Señor lo estaba llamando. Sin embargo, el sacerdote Elí comprendió que a la 3ª vez que era Dios el que estaba hablando a Samuel, que Dios lo estaba llamando, que había un llamamiento para su vida, ¿me entiende? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Gloria a Dios, ¿cuántos de nosotros, gloria a Dios, cuántos de nosotros ministros? Porque usted me puede decir, pero podemos vamos a empezar a hablar de las cabezas para abajo, después también, porque si usted me está diciendo, gloria a Dios, no estoy enojado con nadie, estoy enseñando nada más, estoy dando una palabra nada más, que no quiero que nadie se sienta ofendido por esto, pero es la palabra de Dios y hay que hablarla, porque es lo que vivimos día tras día, es lo que padecemos día tras día, y es lo que hacemos día tras día sin darnos cuenta, gloria a Dios. ¿Me entiende? Necesitamos entender y comprender qué es lo que es la palabra. Miren, y le voy a decir una cosa, gloria a Dios. Yo estoy en una página
que se llama Teología y Hermenéutica. Se la cuento como un testimonio. Y una vez hablaba, ponen siempre títulos para ver cuál es la mejor enseñanza de lo que uno está poniendo y está en todo el mundo eso. Y entonces siempre hay opiniones buenas y opiniones que son malas y hay opiniones que enriquecen nuestras vidas. Y por allá hablaban de los fornicarios. Pero, mire, tremendo lo que se decía, ministros, pastores, apóstoles, maestros. Decían, el fornicario tiene que ir afuera, échelo. Entonces, yo vi tanto, gloria a Dios, tanto, ¿cómo es la palabra para que usted entienda? Vi tanto ensañamiento, gloria a Dios. O sea, sus mentes estaban embotadas, gloria a Dios, que yo no soy de opinar, no soy de hablar, no soy de meterme en esas cosas porque no me gusta contender, gloria a Dios, la palabra no es para contender, pero sí opiné. Entonces, cuando opino, yo ahí meto así, escribo algo. Entonces, yo digo, de fornicario digo, pero, ¿y cuántos fornicarios espirituales hay? Porque hablamos de fornicación, de adulterio, de cuántas cosas más. Pero no hablamos de adulterios espirituales, ni fornicarios espirituales. O sea, que adulteran la palabra y que fornican con la palabra, gloria a Dios. Es tremendo lo que estoy diciendo, pero es así. No se enoje conmigo, pero es así. Fornicamos con la palabra y adulteramos la palabra porque verdaderamente Dios no ha nacido sobre nuestras vidas. Siempre lo dije la vez pasada, a veces el hábito no hace al maestro, el hábito no hace al discípulo, el hábito no hace al pastor, el hábito no hace, no. El que cambia nuestra mente y nuestro corazón es Jesús, gloria a Dios. Que Dios nos ayude, iglesia, amigo, a poder cambiar verdaderamente, a cambiar nuestras mentes por sobre todas las cosas. Porque hay cosas en nuestra vida que tenemos que sacar, pero lo peor de todo, gloria a Dios, sabe que, bueno, termino de redondear lo que estaba diciendo de el tema de teología y hermenéutica. Entonces yo opino y digo, no, ¿sabe qué pasa? Le digo que hablamos de fornicario, de adulterar y todas esas cosas, pero no se habla de los fornicarios y los adúlteros espiritualmente, los que adulteran la palabra. No, pero escuché cómo puede decir, hablaba uno que se había ensañado y los quería un poco más colgadas en la horca. Entonces mientras ahí hablaba, cambiaba un par de palabras con ese varón ahí, digo, me puse una palabra en mi corazón y en mi mente. Y la palabra era que, así cuando el Señor Jesús, amado, amigo, iglesia, escuche bien esto porque va a enriquecer a su vida y a la vez para ir enriqueciendo. Cuando el Señor Jesús hablaba de que, cuando estaba con los dos malhechores crucificados, uno de un lado y el otro del otro, hay uno que no quiso saber nada con el Señor Jesús. Y le dijo, no, porque vos, qué sé yo, maldice y muérete, le dijo, ¿no es cierto? A Jesús. Pero el otro tenía un corazón abierto al Señor. Y lo único que atinó a decirle al Señor, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino, le dijo. ¿Se acuerda usted de esa palabra? Es hermosa palabra esa. Y Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó el Señor Jesús, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo le doy esa palabra, gloria a Dios, no me hablo más. No, pero usted lo que pasa que esta palabra, que era la palabra... No. Entonces empezamos a sacar texto fuera de contexto, o usted pone texto fuera de contexto. Gloria a Dios. Es tremendo. Jesús al malhechor no le dijo, gloria a Dios, ¿te bautizaste? ¿Tomaste la Santa Cena? No te ve que te metas en el Jordán, ¿eh? No ve que hayas hecho las cosas como corresponde, ¿eh? Ah, pero tu ropa está sucia, ¿eh? Jesús no lo cuestionó, amados. Jesús no lo cuestionó al malhechor, de ninguna manera. Ni lo crucificó ni lo condenó. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que quiero llegar, iglesia, es esto. Muchos estamos esclavos de nuestras mentes, gloria a Dios. Y por causa de estar esclavos de nuestras mentes, está pasando lo que está pasando. Condenamos a hermanos, condenamos a apóstoles, maestros, y cuántas cosas más. Y aún a los que están presos, porque el que está preso sabe que se dice muchas veces, he escuchado decir, gloria a Dios, que se merecen estar presos.
Lo que menos podemos pensar es que el diablo obró en su vida para que estén presos. Y tenemos que hacer que sean libres. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. No sé si me está entendiendo a dónde quiero ir. No sé si me está entendiendo, gloria a Dios. Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que ser libres verdaderamente. Para entender y comprender, gloria a Dios, el Señor Jesús. El apóstol Pablo, gloria a Dios, así en el libro de los Gálatas, como yo digo, renegaba con los Gálatas. Renegaba con los Gálatas. ¿Sabes por qué? Porque, gloria a Dios, su mente quería volver de vuelta a ser niños. Habían conocido al Señor Jesús. Habían empezado a aprender, gloria a Dios, así, maestros, pastores, evangelistas, salmistas, músicos, todos estaban ahí aprendiendo. Pero ¿qué pasó? Se presenta Pablo, gloria a Dios, ¿por qué? Porque había gente, había hermanos, había maestros que le estaban enseñando mal. Querían volver a los viejos rudimentos. Y los viejos rudimentos, ¿cuál era la ley? La ley fue puesta, gloria a Dios, para que uno sepa que hay cosas, que hay conciencia, que hay que tratar con eso. La ley es buena, dice la palabra, si se usa correctamente. Pero no es para condenar la ley, ni es para meter palo. El Señor dice que le dice, gloria a Dios, así en el libro de los Gálatas, dice que cuando tuvo un encuentro en el ministerio de Pablo, así en Gálatas capítulo 1, escuche esto. Dice, después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. 3 años, y después fue a ver a Pedro. Escúcheme, 3 años cuando tuvo el encuentro con el Señor. Pablo, que hacía las cosas bien, se acuerda que que perseguía a los judíos y los mataba, y él hacía en el nombre del Señor, ¿se acuerda usted? De Pablo. Que antes de ser Pablo se llamaba Saulo de Tarso. ¿Usted se acuerda de eso? Gloria a Dios. Santo es su nombre. Pero dice la palabra del Señor, gloria a Dios, así, que estuvo 3 años, así, estando procesado por el Señor, hasta que él subió 3 años y fue a Pedro. Así se encuentra con Pedro nuevamente. Después volvió de vuelta a andar por distintas regiones, gloria a Dios. Y después dice, anduvo por las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo contaba esto, el apóstol Pablo. Pero escuche esto que es importante, gloria a Dios, siempre en Gálatas capítulo 1 y el versículo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. ¿A dónde subió Pablo? Según una revelación del Señor. Una revelación. Escuche bien que esto es importante. Una revelación de Dios. No subió porque él quiso. Ni fue porque él se le ocurrió ir. No voy allá porque allá están haciendo las cosas mal. No. Fue según una revelación de Dios. Ahora, gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Llevando también subió otra vez a Jerusalén con Bernabé después de 14 años. Tuvo 3 años con Pedro y después tuvo 14 años sin ir de vuelta. Imagínense, tantos años, los discípulos que ya estaban allí en la iglesia formada, aquí en Gálatas ya estarían formados, ya estarían sabiendo, ya estarían conociendo la palabra. Tantos años estando en el Evangelio del Señor, uno ya se pone maestro en las palabras, ya empieza a buscar, empieza a comprender las cosas que el Señor quiere, gloria a Dios. Amén. Dice, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. Habló por la revelación entre los que tenían cierta reputación, Pablo. Dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos para espiar nuestra libertad, falsos hermanos que estaban entre nosotros para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ahí está. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es, hermanos, que estén allí mirando los errores del otro hermano. Y no, gloria a Dios,
hablar o predicar para el que está preso verdaderamente, para que sea libre. Pero sí estamos allí espiando para reducirnos a esclavitud, como diciendo, pero el pastor Jorge lo vi a usted mirando, allí lo vi mirando, mire que lo enganché, ¿eh? Entonces me quieren reducir a esclavitud, quiere decir que yo no puedo pasar más porque si no me van a acusar. ¿Me entiende lo que le estaba diciendo Pablo? Pero mirá que el pastor Jorge estuvo allá, mirá que está haciendo esto, está haciendo lo otro, para reducirnos a esclavitud. Dice Pablo, sigue diciendo, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Escuchen esto que es importante. Pero de lo que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas a mí, pues lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. No había nada nuevo, amados, amigos, hermanos. No hay nada nuevo. Tenemos que hacer un replanteo de nuestro ministerio, un replanteo de nuestras vidas, un replanteo de nosotros mismos. Yo estoy convencido que Dios permitió todas estas cosas para hacer un replanteo de nuestras vidas, para hacer un replanteo de cada uno de nosotros, de lo que estamos haciendo, de lo que no estamos haciendo y de lo que hicimos. ¿Me entiende? Para tener una intimidad y una comunión íntima. ¿Sabe para qué? Para que Dios se revele, porque dice que Pablo vino según una revelación, para que Dios se revele en nuestras vidas, verdaderamente, porque si no estamos como los discípulos que estaban aquí, gloria a Dios, junto con Jesús, que decían que no eran esclavos de nada, y sin embargo el mismo Jesús le decía, ustedes están esclavizados de sus propias mentes, de sus propios pensamientos, de sus propias actitudes, de su propia religiosidad. Gloria a Dios. Ellos estaban presos, estaban cautivos. El mismo Señor se lo decía. Y hoy en día está pasando lo mismo, amados. Iglesias, amigos. Es tremendo lo que está pasando. En vez de ser libres, están siendo cada vez más esclavos. Y termino por cerrar lo del sacerdote Elí, que me había ido por las ramas. Samuel, gloria a Dios, 3 veces dice que lo llamó el Señor. Hasta que la tercera vez el sacerdote le dice... Cuando te diga la tercera, comprendió que era el Señor que lo estaba llamando. Entonces el sacerdote le dice a Samuel, le dice, cuando te digan nuevamente Samuel, Samuel, tú contéstale, heme aquí. Después de 3 veces comprendió que Dios estaba hablando. Y nosotros a veces somos tan duros de servir que cuando Dios nos habla no queremos escuchar. Queremos escuchar lo que a nosotros nos conviene o lo que nos parece. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios. 3 veces tuvo que ir Samuel, gloria a Dios, a hablar con Elí. Porque Samuel, gloria a Dios, estaba aprendiendo de Elí. Y Elí, gloria a Dios, estaba afuera, estaba pensando en sus cosas, estaba en su religiosidad, en su estructura, en su forma de pensar, en su esclavitud mental, gloria a Dios. Que ni siquiera le enseñaba a su discípulo a que verdaderamente tenía que aprender a escuchar la voz según una revelación o según lo que Dios quería. Elí había perdido la sensibilidad. Yo me imagino, gloria a Dios, nosotros como pastores enseñando a nuestras ovejas o a nuestros discípulos, enseñándole que en vez de, gloria a Dios, de amar, en vez de predicar, en vez de sanar, lo primero que hacemos, gloria a Dios, enseñamos primero a pisar y después a levantar. No. Jesús no pisaba y no levantaba. Allí cuando se le presentó a las mujeres que estaban en un acto de adulterio, gloria a Dios, Jesús le dijo, espera, ya te condeno, te piso y después te levanto. No le dijo eso el Señor. Todos somos esclavos de algo. El que me diga que no está mintiendo. Tengo un pastor amigo, el pastor Luis Rano, que siempre dijo, yo soy pecador. El que me diga que es libre de pecado, que tiene la primera piedra. Porque tenemos ministros que no son pecadores de nada. Y el pastor Luis, cuando me contaba que siempre tenía problemas cuando decía que soy pecador así en el púlpito, que él no tenía que decir eso. Sin embargo, la palabra dice que no hay justo ni aún uno, dice. Gloria a Dios. El apóstol Pablo seguía así, renegando también juntamente como renegó el Señor Jesús, así, para cambiar la mentalidad de los gálatas, porque querían volverse a los viejos rudimentos nuevamente, querían volver a los viejos pensamientos,
querías volver allí a la vieja, ¿y quién era el que tenía la culpa de todo eso? Gloria a Dios, en un buen sentido de la palabra, dice que era Pedro, porque Pedro mientras estaba con los gentiles, o sea, nosotros la gente común, estaba todo bien, hablábamos, qué sé yo, pero se juntaba con los judíos y se hacía el religioso, ¿no? Yo soy santo, no me toquen, ustedes también tienen que hacer lo mismo, ¿me entiende? Entonces Pablo decía, gloria a Dios, que era necesario cambiar la mentalidad, era necesario que no nos volvamos a los viejos rudimentos nuevamente. El apóstol Pablo dice, sigue diciendo así, gloria a Dios, santo es tu nombre. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo lo que Dios está hablando en esta noche. Es necesario, gloria a Dios, así es necesario entender y comprender que tenemos que enseñar a ser libres a los discípulos. Tenemos que enseñar a ser libres verdaderamente. Tenemos que enseñar a que no sean esclavos, no sean más esclavos, gloria a Dios. Así, esclavos de sus propias cosas, de sus propias vidas, de sus propias mentes, de sus propios corazones, gloria a Dios. Pablo seguía diciendo una alegoría, daba un ejemplo de una alegoría de Sara y Agar. Usted sabe que, gloria a Dios, que allí en el mismo libro de Gálatas, capítulo 4 y el versículo 21, dice, decidme lo que queréis estar. Decidme, dice, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Dice, gloria a Dios. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Escuché esto que es importante, gloria a Dios. Santo es tu nombre. Los cuales es una alegoría, pues, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Abraham tuvo dos mujeres, una de la esclava y otra de la libre. Como la libre en ese tiempo, gloria a Dios, su esposa verdadera no podía tener hijos, gloria a Dios. Entonces, él quería dejar una descendencia. Entonces, lo primero que se le ocurre a su esposa, le dijo, te doy a mi esclava, a mi sierva, para que te llegues a ella y tengamos un hijo, dice. Entonces nació, gloria a Dios, el hijo de la esclava, gloria a Dios, nació un hijo, pero era de la esclava. Pero Dios ya le había dado después de grande, después de cierta cantidad de tiempo, creo que 90 años tenía Abraham, ¿me entiende? Le había dado una promesa. Sin embargo, gloria a Dios, le costaba entender que Dios tenía una promesa para nuestras vidas y bueno, se precipitó y tuvo un hijo con una esclava. Y después llegó la promesa, gloria a Dios, a su esposa verdadera, gloria a Dios, llega esa promesa y tuvieron otro hijo, que es el de la libre. Entonces Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. ¿Me entiende lo que les digo? Mucho pueblo, iglesias, amado amigo, se ha quedado allí, en las mentes de la esclava. Mucho pueblo del Señor se ha quedado en la mente de la esclava. Y no nos cambiamos para estar en la libre. Cristo, gloria a Dios, nos ha hecho libre, gloria a Dios, de todo. Yo cuando la vez pasada conté un testimonio que me costaba entender cuando yo había venido de un lugar cerrado, un lugar estructurado, me costaba volver de vuelta, gloria a Dios, así a entender, que me costaba aplaudir, me costaba entender que era misericordia, porque nos habían enseñado, por mucho tiempo nos habían enseñado que el que se equivoca, gloria a Dios, así, tenía que estar sentado 1 año, 6 meses, 1 año, 2 años, depende el grado de error que tenía, y el hombre mismo nos condenaba a estar sentado en el fondo. Entonces uno, en su mentalidad, queda como cerrado.
queda con la mentalidad de la esclava y no de la libre. ¿Me entiende? Queda con esa mentalidad. Nos cuesta comprender, nos cuesta salir, gloria a Dios, de esa mentalidad. Yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, le digo, Señor, que me dé una salida, porque verdaderamente no sabía si estaba haciendo las cosas bien, porque estaba aprendiendo algo nuevo, estaba aprendiendo algo que para mí era nuevo. Yo estaba acostumbrado a... vuelvo a repetir, no estoy juzgando, porque ¿sabe por qué? No estoy juzgando, porque si Dios lo llamó de esa manera, quédese de esa manera. Y si Dios lo llamó de otra manera, quédese de la otra manera que lo llame. Pero no podemos decir, gloria a Dios, porque yo nací así en una iglesia cerrada, la iglesia cerrada ha sido mala. No, no, de ninguna manera no ha sido mala. Ha sido buena. Y es buena para el que está. Y es buena para el que está así en esa en denominaciones así, tan gloria a Dios. Pero quiero decir algo. Escuche que esto es importante también. Porque si usted se cree que está haciendo las cosas bien, así dice el mismo del libro, en el libro de Colosenses capítulo 2, gloria a Dios, y el versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Escuche que es importante esto. Tales cosas tienen la verdad en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Entendió? Yo puedo ser religioso, puedo ser estructurado, puedo decirle a usted, mirá, tenés que hacer esto, porque la palabra. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la palabra tiene revelación. Lo dijo Pablo ahí. Él bajó, gloria a Dios, así, después de tanto tiempo, bajó según una revelación de Dios. ¿Me entiende? Porque si nos podemos usar la palabra, iglesia, amado amigo, ¿por qué le digo esto? San Mateo 24, todo el mundo, y yo sé que esto va a ser para contender, no voy a contender con nadie, pero mañana si usted me pregunta, yo se lo voy a dar con estudio, con bases bíblicas. San Mateo 24 está escrito todo para el pueblo de Israel, en ese tiempo. Y parte de San Mateo 24 ya lo pasó. Y sin embargo vemos hoy en día, gloria a Dios, ministros, pastores, que están predicando San Mateo 24 como que se viene todo. Gloria a Dios, estamos en unos tiempos del fin. Yo no digo que no. Pero parte de la mayoría de Mateo 24 ya se cumplió. Ya se cumplió. ¿Me entienden? Tremendo, pero ya se cumplió. Y sin embargo está hablando, Jesús lo hablaba a su pueblo, al pueblo de Israel. Y nosotros nos ponemos así, no, pero mire que de Mateo 24 estará uno en el campo, el otro está allá, que el otro está acá, ¿me entiende? Sin embargo se cumplió. Es necesario que nos empecemos a abrir la mentalidad. Empecemos que no tenemos que ser más religiosos, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque entonces no hemos conocido al Señor. No hemos conocido al Señor. Gloria a Dios. Es importante que tenemos que cambiar la mentalidad. El legalismo no implica el establecimiento de normas espirituales, sino que significa adorar esas normas. Pensando que somos espirituales porque los obedecemos, también significa juzgar a otros creyentes sobre la base de esas normas. Ese es el legalismo. Normas, normas y normas y normas, ¿me entiende? Y lo que menos hacemos es que la gente sea verdaderamente libre en todos los aspectos. Tenemos que enseñar a que la gente sea libre verdaderamente, amados amigos. Y una de las causas, gloria a Dios, escuche esto que es importante ya voy cerrando ya, para que no sea tan pesada el mensaje, pero voy cerrando. Una de las causas que nosotros, gloria a Dios, el pueblo judío que confrontaba con Jesús, que decía, escuche esto que es importante. Lo habíamos hablado en San Juan, ¿dónde era que San Juan que hablamos? Gloria a Dios. San Juan 8. Escucha esto que es importante. El pueblo judío, el pueblo de Israel, los israelitas, los judíos, cuando el Señor le dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Escucha esto. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El pueblo de Israel
decían que nunca fueron esclavos de nadie. Gloria a Dios. Se habían olvidado, escuche esto porque esto es para usted también. ¿Sabe para qué? Para que Dios empiece a despertarse en su vida, para que empiece a tener revelaciones, para que Dios empiece a obrar en su vida, gloria a Dios. ¿Me entiende? ¿Saben qué pasó? El pueblo de Israel dijo que nunca fue esclavo de nada. Sin embargo, escuche esto, en Deuteronomio capítulo 15 y el versículo 15, escuche esto, dice su palabra, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. O sea, ¿qué le dice Dios? Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. O sea, los que estaban con Jesús decía que nunca fueron esclavos. Sin embargo, aquí en Deuteronomio él está diciendo que ellos fueron siervos de los egipcios. Fueron esclavos, se habían olvidado de dónde Dios lo había sacado. Y así está pasando, amados, amigos, iglesia, que muchos nos hemos olvidado de dónde Dios nos sacó verdaderamente, de nuestra vana manera de vivir, de nuestra fea manera de vivir, de lo que éramos en el mundo, que se nos habían cerrado todas las puertas. Nos hemos olvidado de todo eso. Como estamos engordados, gloria a Dios, como estamos engordados, empezamos así como los Gálatas. Tenemos que volver a los viejos rudimentos nuevamente. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, amados, amigos, hermanos, a entender, gloria a Dios, que el Señor nos haga libre verdaderamente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice su palabra. Que Dios nos ayude a que seamos verdaderamente libres. Gloria a Dios. Libres de verdad. No acusadores. Estamos viendo, gloria a Dios, estamos viendo estos últimos tiempos todo lo que está saliendo a la luz. Corazones, gloria a Dios, en vez de predicar amor, predicar salvación, predicar liberación, predicar si estás pasando por esa situación difícil porque verdaderamente algo está pasando. El enemigo no duerme. Entonces nosotros somos los encargados de que sean libres. Esos que han estado en nuestras vidas, los que han estado, los que han pasado, los que van a seguir pasando. Pero no juzgarlo, no diciéndole, y bueno, ¿qué va a hacer? No, amados, de ninguna manera. Tenemos que tener el amor de Cristo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y muchos nos hemos olvidado de donde Dios nos sacó. La pregunta de esta noche y la palabra de esta noche no solamente va para el creyente, sino también va para el que conoce la palabra poquito, que recién está empezando, porque también sé que esta prédica la escuchan en las cárceles. ¿Quieres ser libre? Aférrate al Señor. ¿De quién es? ¿De la libre o de la esclava? Esa es la prédica de esta noche. Si todavía tenemos la mentalidad vieja, o todavía, gloria a Dios, nos cuesta cambiar. Veía allí en la cárcel, gloria a Dios, veía dos frutos. Un fruto, gloria a Dios, a pesar de todo, se confiaban que Dios iba a seguir obrando, a pesar de las malas noticias. Pero después veía otro fruto que no era bueno. No era bueno. No era bueno, me refiero a que sí, así, porque a veces venimos y vamos a Jesús por los panes y los peces. Y no vamos por el creador de los panes y los peces. Tenemos que entender eso, tenemos que empezar a entender que Jesús, gloria a Dios, tiene que reinar en nuestras vidas, a pesar de todas las cosas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que Dios nos ayude, amados, iglesia, a que seamos libres verdaderamente. Que Dios nos ayude a que seamos libres verdaderamente. Que el Señor nos ayude a poder entender y comprender. Y una de las cosas que tenemos que aprender y comprender, ¿sabe cuál es? Es reconocer. Reconocer en el estado que estamos. Yo digo, el que roba, no robe más. El que adultera, no adultere más. El que fornica, no fornique más. El que miente, no mienta más. Pero es necesario cambiar nuestro corazón. Es necesario cambiar. Si no cambiamos, seguimos siendo hijos de la esclava y no de la libre.
Que Dios nos ayude, amado, a empezar a entender y comprender la palabra verdaderamente. Pablo vino allí a los Gálatas por una revelación de Dios. No dijo que fue a los Gálatas porque la palabra decía que el que no seguía la palabra lo íbamos a condenar y lo íbamos a tirar al lago de fuego. No. Fue según una revelación de Dios. Que Dios nos ayude, amado, a entender y comprender. ¿Sabe por qué? Escucha esto que es importante. Allí en el mismo libro de Colosenses que estábamos hablando, gloria a Dios, en el libro, el versículo 2 y el capítulo 2, versículo 16, dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no así en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivís en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Me entiende lo que le digo? Mire qué sencilla es la palabra. Empezamos, volvemos a los viejos rudimentos. No hagas esto, pero escúchame. Dios le da oportunidad a todo el mundo. A todo el mundo le da oportunidad. No a uno sí, a otro no. Que Dios nos ayude a ser hijos de la libre y no de la esclava. Ayude a ser hijos de la libre y no de la esclava. Él dice Colosenses capítulo 2 y el versículo, gloria a Dios, lo vamos a leer también, el 14, y escuche esto que es importante. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él anuló el acta de los decretos, que nos era contraria, no nosotros, amados. Él pagó un precio tan grande por cada uno de nosotros. Pagó un precio muy grande. Y nosotros no somos quien, gloria a Dios. ¿Sabe qué? No somos quien para condenar a nadie ni juzgar a nadie. No somos quien. Porque dice, ¿tú quién eres? Escuche esto que es importante lo que le voy a decir, me viene a la mente. Dice, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Porque para su Señor está firme o cae, pero Dios es el que lo sostiene. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Dios no nos ha puesto por jueces acá. Somos ministros del Señor nada más, pero no somos quien para juzgar. Que Dios nos ayude, amado amigo, gloria a Dios, a que seamos verdaderamente libres en Cristo Jesús. Amén. Así que no me voy a extender más. Realmente es lindo porque uno va de un lado para otro y enriquece muchísimo la palabra. Gloria a Dios. Es tremendo porque tenemos que empezar a enseñar al pueblo, gloria a Dios, a que sea libre verdaderamente. Y por sobre toda cosa, hermanos, de paciencia. Tenemos que tener paciencia. Porque nosotros podemos dar la palabra, podemos orar por sus vidas, por la vida de quien sea, pero el que trabaja en sus vidas, en la semilla, es Dios en sus corazones. Nosotros no somos quien. Y si hay propósitos de Dios en sus vidas, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar los propósitos de Dios? Que Dios nos ayude, amados amigos, a entender que somos siervos inútiles, nada más. Amén. Así que no me voy a extender más. Saludo a todos los que han estado mirándome. Gloria a Dios. Y la pregunta de esta noche es: ¿de quién somos? ¿De la libre o de la esclava? ¿De la libre? Era Agar. ¿De la libre, o de la esclava? La esclava era ya Agar en el monte donde hizo el pacto Abraham allí. Pero de la libre, Jesús mismo.
Si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Que nos ayude a que Dios nos liberte de todas las cosas. De todo, ¿eh? Si hay cosas guardadas, decláresela. Me viene a la mente así una película que, para cerrar, una película que uno lo estuve viendo la vez pasada, siempre lo vemos, que habla casualmente que habla de uno que era el diablo, o sea, personificado en una persona que se... Cuando termina la película y se va caminando, el abogado del diablo, cuando se va caminando el abogado del diablo le dice, mirándolo atrás, el enemigo le dice que lo había conformado con un puesto y con cuantas cosas más y se iba, y él le decía, vanidades, mi pecado favorito, dice el dijo. Que Dios nos ayude a no ser hipócritas, a no ser hipócritas. Y por sobre todo que reine el amor de Cristo en nuestros corazones. Así que no me voy a extender más. Saludo a todos mis hermanos, amigos, hermanos. Que Dios nos haga libre verdaderamente. Que Dios nos haga libre verdaderamente. Libre en todo sentido. Gente que está en la cárcel también, que entienda y que comprenda que vaya por el Creador y no por los panes y los peces. Pedimos a veces, pero no nos comprometemos con Dios. Que nos ayude a comprometernos con Dios. ¿Amén? Así que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración de fe, como lo hago gloria a Dios. Todos los domingos hacemos una oración de fe para aquel que no conoce al Señor Jesús y que y si lo quiere aceptar, lo puede aceptar, y después así puede buscar un ministro que los ministre, que lo lleve, que lo esté sosteniendo. Amén. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Así que, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, por todo lo que has hablado en esta noche, Señor. Ayúdanos a ser verdaderamente libres, Señor. Libres, verdaderamente libres, Señor. Así, ¿para qué? Para entender y comprender tus pensamientos y tus mentes, Señor. Así como lo has hecho así con el malhechor que estaba así crucificado al lado tuyo, y le habías dicho, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ayúdanos a tener ese amor y esa comprensión por sobre todas las cosas, Señor. Ahora, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anoto mi nombre en el libro de la vida, Señor. Perdona todos mis pecados, los pecados voluntaria o involuntariamente, Señor. Dejando todo en tus manos, Señor. Guarda mi casa, mis hijos, mi familia. Mi casa y yo te serviremos. En tu nombre, que es por sobre todo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que no los molesto más. No se olvide, gloria a Dios, que vamos a estar saliendo en YouTube. Ponga me gusta, suscríbase para que no se pierdan los videos también, así que para ir avanzando en esto que estamos haciendo. Así que quien nos saluda al pastor Jorge Alderete, así de Centro Cristiano de Restauración, no sin muros y sin frontera. Y bueno, los amo en Cristo, la paz del Señor y que el Señor me los bendiga grandemente. Amén.